es una realidad que cada una de las decisiones que estás tomando, por más pequeñas o mínimas que sean, van a traer una consecuencia y están construyendo tu futuro. Y debes reflexionar sobre desde dónde tú estás tomando las decisiones, porque es que la mayoría de las personas toma decisiones desde el miedo, evitando el dolor, evitando las pérdidas, ya sea por miedo al rechazo, miedo a la muerte, miedo a la pobreza, miedo también a la pérdida del amor. Y constantemente de esa manera van postergando su ser y su evolución espiritual, por ende también su manifestación y materialización externa por ese mismo miedo. Así que en este video vamos a hablar de eso, de cómo romper, cómo vencer esos miedos que nos paralizan y no permiten a la persona a poder desbloquear su máximo potencial. Y quiero iniciar con una parábola que a mí me gusta mucho, que la encontramos en la Biblia, y más allá de religiones, que no vengo a hablar de eso, pero sí es un libro metafísico muy importante, que realmente nos explica cómo poder vivir esas experiencias de tempestad, de desierto, de pruebas, para poder salir victorioso de ellas. Y dice, Mateo 8:23, y entrando él en la barca, o sea Jesús, sus discípulos lo siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, de manera que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y vinieron sus discípulos desesperados y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún con los vientos y el mar le obedecen? Este pasaje muestra la gran fe de Jesús y cómo incluso cuando sus discípulos temían, Él les mostró que pueden confiar en su poder para superar cualquier adversidad. Fíjate lo poderoso que es esto, y es que un barco no se hunde, por la cantidad de agua afuera que logra ingresar dentro de ella. Por eso se hunde un barco. Así mismo pasa con la fe. O sea, en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, de esa incertidumbre, de no saber muy claramente cuál es el siguiente paso, solo las personas que creen en ese poder superior, en esa fuerza superior, en ese poder de Dios, que siempre te da las herramientas, y que cuando tú des ese paso vas a poder ver el siguiente y así vas a seguir avanzando. Esa persona que tiene fe, que tiene esa convicción, aunque no pueda verlo claramente, que todo se va a dar y que todo es un plan perfecto, es la persona que evoluciona. Es la persona que crece y es la persona que más adversidades puede recibir, que más pruebas, pero es una persona imparable porque tiene fe. Y esto es algo que nadie te puede quitar. Esto es absolutamente algo que nadie te puede quitar. Si tú crees que tienes enemigos, que tienes personas que no le caes bien, eso es lo de menos, porque la única persona que realmente puede bloquear su manifestación y su crecimiento eres tú mismo. El resultado de todo lo que tienes hoy es por el tamaño de tu fe. O sea, de verdad es entender en esos momentos en donde experimentamos la presión, en esos momentos en donde no tenemos muchas respuestas, es el momento crucial donde la mayoría se rinde de seguir caminando con fe. O sea, no dudes de tu potencial, no dudes de ese poder interno que tienes. Recuerda que en tu pasado muchas cosas que pensabas que te iban a destruir y que eran cosas más grandes que tu propio poder, pudiste vencerlo y pudiste ser más grande y pudiste ser más fuerte, porque no lo vas a hacer 2, 3 o las veces que sea necesaria. Entonces recuerda que lo que te va a mantener es tu fe. Y cuando las cosas se ponen, por así decirlo, peor y experimentamos ese miedo extremo, la única forma de hundirnos es que perdamos por completo la fe, por completo la esperanza. Es que nos cerremos absolutamente a cualquier solución y posibilidad de oportunidad que se manifieste. Y eso es algo que nosotros mismos podemos controlar. Siempre tenemos el libre albedrío de decidir, ok, sí o no. Pero es muy importante mantener la fe, esa convicción de que, ok, las cosas se están poniendo difíciles,
Esto es una adversidad que me puede causar dolor, me puede causar un poco incluso de miedo, pero incluso en acompañamiento del miedo tomas decisiones desde la fe, porque esa es la forma de poder vencer el miedo. La mayoría de las personas cuando tiene ese miedo de frente decide evadirlo, decide pasarle por un costado o incluso paralizarse por ese miedo para no trascenderlo. Y es como el avión, tú tienes que ir así como el avión contra el viento. Cuando se te presente ese miedo es mirarlo de frente y aún en su compañía decidir desde la fe. Es como esa persona, imagínate una persona que está haciendo un evento frente a miles de personas. Hay 3000 personas en la sala y esa persona siente miedo, miedo al rechazo, miedo a equivocarse, miedo a no cumplir las expectativas de los demás, siente nervios, miedo a equivocarse, a todas estas cosas. Pero aún en acompañamiento de ese miedo, dice, yo me he preparado para esto, esto ha sido parte de mi visión, yo realmente lo deseo y voy a dar lo mejor de mí. Así que en acompañamiento del miedo, igual vámonos. Y se sube al escenario, los primeros minutos siente esos nervios, pero a medida de que va pasando siente gran confianza, gran experiencia, lo empiezan a aplaudir, venció su miedo. O punto número 2, la persona que le da ese pánico, ese miedo, se asoma, ve 1000, 2000 personas y dice, no, aún, por más que haya ensayado, preparado y todo lo demás, dice, no, siento miedo, mejor no, que pase la siguiente persona. Tú tienes libre albedrío de poder decidir. Ese miedo, la persona que no lo trasciende, se le va a seguir presentando en distintas áreas, en distintos tiempos, porque nadie puede huir de él. Se te va a presentar, es como el nivel del juego, hasta que tú lo mires de frente y realmente estés decidido a trascenderlo, si no, se te va a seguir repitiendo, porque no puedes pasar al siguiente nivel con cosas pendientes del nivel anterior. Es así como funcionan los juegos, así funciona la vida. Y yo recuerdo que a medida de que fui arriesgando y decidiendo, fui también trascendiendo muchos miedos. Yo recuerdo que tenía mucho miedo, por ejemplo, al rechazo, o tenía miedo a decepcionar a los demás. Entonces buscaba complacerlo, incluso incomodarme muchísimo a mí misma, siendo tan flexible con mis límites en mis relaciones, callando muchas cosas para precisamente no incomodar o por un apego o lo que sea lo que sea, era basado en miedo. Y yo no era feliz, obviamente no experimentaba la paz, no experimentaba esa experiencia como yo hubiese deseado, como yo había pedido. Pero también era mi responsabilidad porque el miedo me estaba dominando. Hasta que yo dije, a ver, esto es lo que yo quiero trabajar porque para experimentar lo que yo deseo tengo que experimentar esas cosas que no me gustan para poder identificarlas y poder prepararme mediante ellas. Y es así cuando dije un día, de verdad voy a trascender esta vaina del miedo, al apego y todas estas cosas. Y trabajé tanto en eso que gracias al trabajo, a la voluntad, a decidir desde la fe, hoy en día puedo crear cualquier relación y no solo amorosa, sino en general de alto valor sin el miedo a que se termine o con ese sobrepensamiento de qué va a pasar mañana, o si es o no es, o buscando la seguridad, o poniendo trampitas para ver si es la persona indicada. No, realmente me disfruto muchísimo el día a día y me enfoco en mi paz, me enfoco en mi poder y es por eso que Dios me bendice con muchísimo más. Pero es porque yo pasé por situaciones en donde pude experimentar mucho miedo, me paralizó por un tiempo hasta que yo le dije no. Yo no quiero vivir decidiendo desde el miedo. Y es por eso que yo te estoy compartiendo esto, para que entiendas que sí, que es natural, que todos sentimos miedo de distintas maneras, pero que obviamente lo puedes romper, que obviamente lo puedes trascender, que tienes mucho más poder que ese miedo y que realmente el mayor enemigo o eso que puede limitarte a niveles de bloquearte es la imaginación que tú misma le das a tu propia mente. Por eso no permitas tantas fantasías negativas porque te la terminas creyendo. Entonces esta parábola me parece realmente muy poderosa porque habla de esos momentos de adversidad y de pruebas donde las cosas
están pasando y te sacan de la zona de confort, entonces puedes sentir un poco de susto, que vamos a prepararnos. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante ese momento? Y es mantener la calma en medio de la tempestad. Entender que por más que tú dudes de tu propia fuerza por un momento, entender que hay una fuerza superior y que tu socio, por ejemplo, es Dios. En mi caso es Dios porque yo creo mucho en Dios. Entonces, imagínate que cuando yo no creo por ahí en mi propio potencial, digo, ¿pero qué? ¿Cómo voy a dudar de Dios si ha hecho milagros con tan solo una palabra? Obviamente esto es una adversidad pequeña por la cual estoy pasando, claro que puede crear un milagro sobre ella. Entonces me abro a esas posibilidades, suelto a este miedo, no voy a permitir que me domine porque me abro a esas posibilidades que existen para que suceda. Entonces, en ese proceso es muy importante el diálogo, porque si tu diálogo es negativo, tus vibraciones van a caer y vas a traer más energía similar que vaya con ira, arrepentimiento, enojo y todas estas vibraciones bajas. En cambio, si tú en medio de eso, tu diálogo es: yo he pasado por muchas adversidades, por muchas oscuridades, he salido victoriosa, he aprendido, esto forma parte del plan. Yo deseo manifestar esto, y yo sé que este plan es perfecto porque me está permitiendo prepararme para poder recibirlo. Entonces, no lo juzgo, no condeno, no me quejo, por ende, me siento bendecida porque esto quiere decir que yo puedo con esto. Yo no voy a recibir una prueba más grande de la que yo sea capaz de poder trascender. Entonces, ese diálogo te va a permitir seguir creciendo muchísimo más. Otro punto importante en esto de cuando tú sientes miedo ante una adversidad o una prueba es que evita pedir consejos a alguien que no ha podido trascender o trabajar sus propios miedos. Porque si tú vas a pedir consejo a alguien que opera desde el miedo, las respuestas van a ser también desde el miedo. Entonces busca referentes en tu punto actual, personas nuevas, no personas de tu pasado, ya sea en YouTube, invirtiendo en mentores que tú puedas conectar, admirar, como muchos de mis alumnos cuando se unieron a mi escuela La Tribu, es porque conectaron con este mensaje, porque conectaron con uno de los videos y que estaban pasando eso en su punto actual que ya yo había pasado, y sintieron, esa voz de la conciencia les dijo: ella te va a ayudar en este punto actual. Y así ha sido, y por eso muchos de ellos literalmente han podido manifestar y trascender no solo muchos miedos, sino romper tantas creencias limitantes que han podido llevar sus resultados a otro nivel. Pero de verdad, es de locos los milagros que empiezan a suceder detrás del miedo. Eso tú lo puedes ver en mi Instagram, está acá abajo, es PaolaFabM. En la historia destacada de La Tribu vas a ver personas que incluso venían quebradas. Venían ganando $200, $300, y cómo explotan a 5.000, 10.000, materializar la relación, el departamento o el auto de sus sueños, poder experimentar la relación de sus sueños, ayudar a sus padres, estando en un punto muy bajo de su vida, en donde ellos mismos veían lejano eso. Gracias a poder trabajar esto, identificar mucho de esos miedos, identificar mucho de esos patrones de creencias limitantes, lo rompieron y obviamente desbloquearon su máximo potencial. Se conectaron con esa inteligencia superior que les pudo facilitar ideas que son soluciones ante los retos que estaban pasando, ideas para crecer su negocio, ideas en distintas áreas que han querido obviamente trabajar y donde llevaban su atención. Entonces, por eso vengo con este video a compartirte esto, porque no te sientas avergonzado o avergonzada por decir que experimentas o experimentaste miedo, porque es que todos los hemos sentido, absolutamente todos. Hasta la persona que tú admiras para llegar a donde llegó, donde está, ha tenido que experimentar y trascender muchos demonios. Y a medida de que tu mente se expande, también ese demonio va siendo más grande, por así decirlo. Pero si tú tienes esa fe de que vas a trascender y de que vas a llegar a puerto seguro y de que no importa que cualquier cosa externa se presente, tú vas a salir victoriosa de esa, aunque tú no sabes cómo, aunque tú no sabes muchas respuestas, pero hablas desde esa certeza y estás completamente alerta. ¿Alerta a qué?
a ideas, a conversaciones, buscando oportunidades, porque el que busca encuentra. Créeme que esa es la persona verdaderamente imparable. Ese es un hombre o esa es una mujer verdaderamente imparable. Que el miedo, más bien de detenerla, se impulsa con el miedo. Porque sabe que detrás de ese miedo está de verdad o la vida de sus sueños, o la oportunidad, o el milagro que por tanto tiempo pidió. Así que en este momento, yo no sé por lo que tú estés pasando, si por una prueba, una adversidad, si sientes miedo a que te deje tu pareja, si sientes miedo a la muerte de algún familiar, si sientes un miedo profundo, de esos que incluso yo he podido experimentar en distintas áreas. Por ejemplo, yo recuerdo que murió una persona muy cercana a mí, de la cual yo en su momento estaba muy enamorada, y también eso lo utilicé para poder identificar un miedo y poder trascenderlo. Y eso no quiere decir que no dolió, y eso no quiere decir que ese miedo manifestado no me movió, por supuesto que sí. Pero tú tienes que ser y entender que el miedo no es más grande que tú. Tú tienes que convertir esa mentalidad en una máquina de fe, de milagros. ¿Y cómo lo haces? Cuidando tu diálogo, decidiendo desde la fe, aún en acompañamiento del miedo, como el ejemplo del escenario que te di. Y tercero, el entorno. No pidas consejo a un entorno que opera desde ese miedo, porque es como una gripe, te va a contagiar el miedo también. Deja de pedir consejos a una persona que ni siquiera ha sido capaz de seguir sus propios sueños por tantos miedos internos que todavía lo tienen paralizado, porque vas a terminar entonces exactamente igual. Así que esto te lo comparto porque quiero que rompas esos miedos y quiero que puedas desbloquearlo. Hay muchos miedos que tú misma o tú mismo te vas a dar cuenta y los vas a identificar, y los puedes trabajar con mi contenido acá en YouTube, con mis episodios en podcast, que es completamente gratuito. Y hay otras creencias limitantes y otros miedos que te va a tomar mucho más tiempo poder identificarlos, y si es que los identificas. Y es ahí cuando muchas personas, incluyéndome, decidimos invertir, porque cuando tú inviertes en un mentor o en una mentora, te ayuda a identificar esas creencias que aún tú no logras identificar, para poder romperlas. Y es así como muchas personas, la mayoría de las personas, crecen mucho más rápido, aquellas que aplican e invierten en su mente, porque también invierten en un círculo de alto valor, en un círculo que opera desde la fe, y también eso te ayuda a evolucionar y crecer mucho más rápido que hacerlo por tu propia cuenta. Incluso te lo digo yo, que en mi último año invertí como $15,000, en la última llamada $3,000 con mi mentor. ¿Por qué? Porque si yo quiero avanzar, si yo quiero evolucionar, si quiero resultados que muy pocas personas tienen allá afuera, si yo quiero verdaderamente una vida extraordinaria, llena de paz, yo tengo que elevar mi ser, expandir mi nivel de conciencia. Y si yo deseo mucho eso, pues pongo acción, invierto en mi mente, que me va a llevar a superar y trascender todo lo que se me presente para poder seguir escalando y surgiendo. Así que quédate con esto, aplícalo cada vez que sientas miedo, vuelve a este video que te va a ayudar muchísimo, y en la descripción tienes también mi WhatsApp para cualquier ayuda que yo pueda brindarte. Así que te agradecería mucho si me dejas tu like, porque eso quiere decir que recibo tu apoyo y que también al mismo tiempo estás ayudando a difundir este mensaje, porque ese like, que es gratuito y que te toma un minuto, me ayuda a que este mensaje pueda llegar a más personas. Así que mi gente, gracias por todo el apoyo, bendiciones, y recuerda aplicar esto porque, el miedo más bien que te impulse, pero que no te paralice.